Ya están aquí. Vamos a dar comienzo. Saludos, Zoila Levis. Y por ahí vi también a Linda Hernández. Fuera del protocolo, pido un aplauso para ellas porque este congreso no podría ser posible sin ellas. Me dice Elena San Pedro, que es la directora del congreso, que las ven llegar a los restaurantes y la gente hace así, porque saben que ellas van allí a pedir apoyo a gente buena como ellas y como nosotros. Bueno, comienza la segunda parte de esta primera jornada del Congreso Internacional de Escritores y lo hacemos con una mesa de debate con la que hemos querido contraponer algo de luz a la oscuridad de los tiempos, titulada Amor bajo vientos de odio. Y hablando de oscuridad, ¿se sienten bien con esa? ¿También están? Ok, perfecto. En esta mesa participa el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, que vive al Caribe. Juan Carlos. Así mismo. No les cuentes lo que te comiste. Ya hablaré. Autor de novelas como Los maletines y Arena Negra y libros de relatos como En las ruinas y La noche y yo. Y las escritoras puertorriqueñas, bienvenidas también ustedes. Papsi Limar, narradora, bloguera y traductora, autora de libros de literatura fantástica y de ciencia ficción como Teoremas turbios y Lacónicas pesadillas. Y Alexandra Pagán, poeta, narradora y nacida en Ponce, que centra también buena parte de su obra en el terreno del horror y la fantasía y es autora de libros como Horror Real, El Alzheimer y otros demonios y amargo. Ya entonces cedo la palabra a la moderadora de este debate, la escritora puertorriqueña Tere Dávila, narradora galardonada con el Premio Nacional de Literatura, Premio Nuevas Voces en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Premio O. Henry en Estados Unidos. Les explico las reglas. Ellas van a estar debatiendo 40 minutos y vamos a tener 20 minutos para preguntas y respuestas. Estamos tratando, y lo hemos cumplido desde esta mañana, en ser puntuales por las grabaciones y para que no se nos atrasen el resto de las actividades. Así es que bienvenidos todos y sobre todo gracias por estar aquí, Tere. El mundo es tuyo. Ok. Ay, gracias por estar aquí y gracias a ustedes. Ya pues voy a guardar este papelito porque ya los presentaron. Qué bien. Bueno, este tema, cuando José Manuel me dice de este tema, me pone el tema, yo digo, wow, qué tema más amplio, qué tema más fuerte. Pero un tema que me parece bien interesante, especialmente el fraseo, ¿verdad? El amor bajo vientos de odio, porque eso de bajo vientos me empieza a dar como que qué es lo que el tiempo trae, ¿no? O sea, cuál es el clima actual. Y obviamente, pues todos conocemos el clima actual en términos de verdad global. Es un tiempo de mucha polarización, mucha retórica de odio. Entonces, pues vamos a hablar del odio y dónde se le puede abrir espacio para el amor a través de la literatura. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, y podemos ir en el orden que quieran, ¿cómo en sus procesos de escritura se enfrentan ustedes a estos tiempos polarizantes, a estos vientos de odio que hay ahora? ¿Encuentran el amor bajo este tormentoso clima? Bueno, pues gracias, Tere, gracias a todos los que están aquí, gracias a los organizadores de la feria también por la invitación. Yo soy la escritora Papsi Limar. Yo recibí el 10º Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor en el 2017, precisamente con una historia que trata sobre amor en tiempos de odio, en ese caso bajo lo que es un conflicto bélico. Y para hablar un poco de mí, sobre mi proceso de escritura, yo soy una persona altamente sensible, así que estos tiempos de odio me han afectado bastante, ¿no? Y yo soy, digamos, todos pertenecemos a comunidades diversas. Yo pertenezco a
varias de ellas, una de ellas es este grupo de mujeres, niñas, personas, ¿no? Que han vivido experiencias, como ella también en algún momento hablamos, experiencias extremas de violencia. Entonces, bajo estos, digamos, esta tormenta de lo que le han llamado radical and wasteful, a los que son derechos de igualdad entre personas, las visibilizaciones de comunidades que están invisibles, pues pienso que tienen efectos en nuestra sociedad puertorriqueña en específico, porque aquí hay muchísima violencia precisamente, y lo vemos solamente entrar todos los días a Endy, Metro, lo que sea, vemos cantidades de feminicidios, vemos cuántas cosas suceden con las mujeres, con nuestros niños. Entonces, todo esto que nos abruma, ¿no? A mí pues particularmente también, más que, ¿verdad?, quizás otras personas. Y yo he tomado en mi proceso de escritura un poco, digamos, el oficio en solitario últimamente, además de que pues trabajo en la redacción con una compañía, ¿no?, redacción de contenido, pero el proceso creativo como tal me ha ayudado a canalizar, ¿no?, emociones y también mi propia, digamos, filosofía, pensamientos sobre lo que está pasando. Y digamos que yo estoy trabajando ahora mismo la escritura a dos esferas, por llamarlo de alguna manera. Una de ellas es que me he centrado en otra comunidad que no es la mía, es una comunidad bastante invisibilizada, que es la comunidad de personas sordas y con dificultades para escuchar en Puerto Rico. Y enfocándome, ¿no?, en una investigación, por un lado, que dentro de la accesibilidad en los medios, cine, traducción, que es lo mío, hacia ello. Llevo 1 año y medio en esa investigación y redacción. Y en lo que es mi literatura como tal, que lo aparto bastante de lo que es la redacción de contenido, en mi literatura entonces estoy enfocándome, ¿no?, en traer lo que veo todos los días desde precisamente hace como 1 año y medio, 1 año, y son, nada, derechos de las mujeres, experiencias también peculiares que a veces no es que no se toquen ni se hablen, pero es en mucha menos cantidad lo que son las violencias generales en las zonas rurales. Y nada, todo siempre desde la literatura del yo. Y creo que esto ha sido pues mi forma, ¿no?, de conseguir amor y serenidad más que otra cosa, que creo que le mencioné a Nancy Depp, que estaba por allí ahorita, sobre la serenidad. Y creo que fue Borges que mencionó eso como el final de su tiempo, de qué es lo importante en realidad la vida. Así que eso me estoy dedicando en mi proceso. Gracias. Juan Carlos, sí, yo de tu obra, que he visto, por ejemplo, Los Maletines, que trabaja con tanta violencia, ¿cómo tú te enfrentas a estos tiempos y a estas cosas, a lo que está pasando en tu país, que habla mucho de, ¿verdad?, escribe siempre de Venezuela? Bueno, muy buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias, Helen, Fajardo, Ivonne, todos ustedes. Es muy, muy especial estar aquí. Así que yo estoy lleno de amor y me va a costar mucho hablar del odio, porque llego a Puerto Rico y me lleno de amor desde que veo el sol, pero haré el esfuerzo. A ver, es que yo no me planteo la escritura en términos conceptuales, ¿no? Yo cada vez pienso menos y tengo menos ideas. Tengo mis amigos que sí piensan y entonces ellos me cuentan lo que van pensando. Pero a mí se me ocurre la literatura en términos de cosas que quiero contar. Posteriormente yo puedo ver, bueno, en efecto, aquí estoy reflejando la violencia que se puede estar viviendo en Venezuela o la violencia que puede ocurrir en una calle de Madrid, que es el lugar donde vivo. Pero en el momento lo que tengo es una historia, un conflicto que está ocurriendo entre personas y la escritura, sí, debo confesar, que te da como la oportunidad de corregir aquello que en la realidad es una torpeza, es un error. Y entonces en la escritura quieres pensar que a veces es posible que un personaje tuyo alcance la justicia, algún tipo de reivindicación, y que un personaje tuyo logre un final feliz o en todo caso sobreviva a la opacidad de la existencia. Entonces no existe un planteamiento previo ni sobre el tema del amor, ni sobre el tema del odio, ni sobre ningún tema. De hecho, muchas veces estoy corrigiendo y digo, otro cuento de amor, ¿no? Otra vez. Y digo, no, tengo que buscarme otra cosa, pues no puede ser, ocurre de manera natural,
Pero es que a mí los boleros, las canciones, esto a mí me encanta, ¿no? Y entonces creo que mi literatura lo que hace un poco es volver un poco sobre ese tema. Pero fíjate que sobre el odio, debo decir que desde muy pequeño mi madre, que me dejó ya hace 2 años, pero mi madre me decía, hijo, no odie, hijo, es malo. Y ella iba agarrando como fuerza, no odie esa gente mala, que lluevan sobre ellos mares de fuego, que les arda, que les escuece, que terminen presos, que terminen, ¿no? Entonces se iba poniendo roja y yo me di cuenta de que mi madre, otro acto de generosidad de su vida, era, no odie usted, ya me ocupo yo de odiar. Y entonces, y luego cuando vi el tema de la mesa, no pude dejar de recordar una canción que yo escuchaba en la versión de Julio Jaramillo, la de Ódiame por piedad, yo te lo pido, porque bueno, tiene que ver con la complejidad de los sentimientos. Sí, esa que decía, era algo así como, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Bueno, y sigue, pero lo que ocurre con esa canción es que en efecto problematiza el tema de que los sentimientos estén absolutamente separados, ¿no? Es decir, el amor tiene unas cargas a veces muy tóxicas y peligrosas y el odio a lo mejor oculta alguna forma de admiración. Y yo creo que como escritor lo que me interesa son esos territorios intermedios, esos territorios grises, ese momento en el que el odio, ese odio profundo que me tienes, quizás oculta una forma de admiración que me puede ayudar. Y ese amor profundo que te tengo quizás te está haciendo daño porque amar también puede ser una forma de asfixia. Claro. Y entonces, eso que no lo reflexiono antes, pero creo que es a lo que me interesa, ese territorio de la penumbra y de los sentimientos que se mezclan. Sí. Bueno, y con esa ambigüedad voy a ti, Alexandra, porque tú tienes un cuento que en Amargo que habla, o sea, presenta esa ambigüedad, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, entre el odio y el amor y que se confunden y los personajes se confunden. Bueno, buenas tardes. Les aclaro que no les pondré a cantar, lo siento mucho. Luego de la participación del compañero se me va a hacer muy difícil lograr ese tipo de conexión, pero bueno, aquí voy. Quería hacer una aclaración biográfica. Yo nací en Ponce en el 1978 porque mucha gente de Yauco paría en Ponce, pero realmente soy yaucana, pero sí, nací en Ponce, pero me crié en Yauco y quiero honrar, ¿verdad?, a mi pueblo, porque sí, para que no me para que no sufras el odio del pueblo. No reprochen. Imagínate, exacto, sí, para no caer ahí mal y que me odien. Pero, ok, sí, yo comparto esta idea de ¿verdad? Porque esa cuestión tan polarizada la vemos desde afuera, pero yo creo que como seres humanos, como que hay momentos en los que estamos más en ese espacio de lo gris. Ese es lo cotidiano, ese es el día a día. En lo particular, Terry está hablando de Lucy y yo, ¿verdad? Sí. Y ese cuento es viejo ya, de una noticia de un luchador de lucha libre profesional gringa, ahora mismo no me recuerdo su nombre, pero él pues asesinó a su esposa y creo que a su hijo, y entonces en las noticias hablaron de la posibilidad de los esteroides y todo este tipo de cosas que a veces utilizan, anabólicos, esteroides, de todas estas cosas que no todos, pero ¿verdad? Hay como una tendencia de ciertas, no sé, ciertas profesiones o ciertas, ¿verdad? Que recurren a ese tipo de... Nada, que realmente entonces lo que se ha encontrado es que el abuso pues le afecta pues unas zonas del cerebro, que entonces hace que irremediablemente se pongan bien, como que con mucho coraje, pero entonces también se le afecta la parte del juicio, y entonces, ¿verdad?, será toda la explicación de cómo este sujeto pues había terminado asesinando a su esposa, a su hijo, y pues a mí esa noticia me sacudió muchísimo, al mismo tiempo que me parecía cómico, lo siento, porque para mí el personaje, pues para mí es bien cómico, bien trillado el personaje de lucha libre. Entonces sumar algo espantoso con algo que me parecía cómico me sacudía aún más y me hacía sentir hasta mala persona, porque ¿por qué te parece cómico algo que es terrible? Y entonces pues así tuve que pulgarlo a través de un cuento
donde puse a ese personaje a explicarle a Lucy. Lucy es Lucifer, porque llega al infierno y entonces le tiene que explicar a Lucifer por qué estaba allí, y él hasta sin querer le pisa la capa y le pide perdón, y él está como medio, como que no sabe ni qué hace ahí, qué sé yo, y está tratando de explicarle hasta que eventualmente pues explica pues que hay como esta relación en la que pues la esposa se burla de él, se burla de su impotencia, porque también eso es una de las cosas ¿verdad? de los superpelados, los estereotipos, yo no tengo idea, no por experiencia les estoy hablando. Sí, que los anabólicos, no sé, ¿hay algún caballero aquí que me pueda dar el testimonio? No. Bueno, pero bueno, en fin. Pues entonces hay este tipo de discusión, además que él quería que la mamá se quedara cuidando a la hija y que no, porque ella quería hacer unas cosas y qué sé yo qué. Y cuando ella se burla de él, eso a él le da todo este coraje y la termina pues asesinando. Y después entonces cuando él se da cuenta de lo que había hecho, el hijo lo llama a él y entonces siente como esta angustia de que qué va a pensar su hijo, de que cómo se va a sentir y no sé qué, y a lo que recurre entonces a asesinar también a su hijo. Y entonces después él dice, diandre, pero que yo acabo de hacer no sé qué, y entonces se asesina, se suicida. Y entonces él como que medio vanaglorioso le dice, ay mira, necesité usar yo no sé cuántas 200 libras para poder, ok, un poco para que tengan la idea del cuento. Y entonces él se termina preguntándole si lo leen es mucho más divertido que yo contando. Diciéndole, se termina prácticamente, cierra el cuento preguntándole a Lucifer si está la esposa allí. Oye, mi esposa está por aquí, tú sabes. Es como que pues trato de... La loquera es que cuando yo leí una vez ese cuento en la feria en República Dominicana, fue una experiencia bien interesante, porque la gente se moría de la risa, hasta que de momento como que fue bien incómodo, porque es un cuento incómodo, y después cierran y se ríen, pero es un cuento sumamente incómodo. Porque es algo que se supone que no nos dé risa, pero está dando risa, y eso a la misma vez como que nos refleja esas mismas oscuridades, esos espacios grises en los que siempre estamos a la hora de la verdad. Sí, es la ambigüedad. Esa ambigüedad. Sí, sí. Y entonces... ahora, ¿por qué para mí? Pues yo pienso que es un gesto de amor el traer a la reflexión, el pensar a veces desde la parodia, pero el traer personas invisibilizadas, situaciones incómodas a la literatura para pensarlas. Y a veces desde la risa se nos hace más fácil pensar cosas que están bien jodidas, perdonando la expresión. Y yo creo que, ¿verdad? Porque es un cuento, no es un ensayo, pero ahí el gran problema es el patriarcado, ¿no? Esta cosa machista de todo lo que tiene que conseguir un hombre para sentirse que es un hombre, y todo lo que pretende de su esposa para sentir que también es un hombre, porque no tiene que ver con que ella sea su esposa y su mujer, es que él está en ese rol de yo soy el hombre y tengo que verme fuerte y estoy en la lucha libre y toda esta cosa. Y a mí me parece que atender estos temas, aunque sea desde el espacio paródico, pues es un modo, ¿verdad?, de gestar el amor, porque pensarlo a nivel de reflexión, a nivel de crítica, pues yo creo, yo apuesto a que nos permite mejorar y nos permite pensar, o sea, a veces pensar situaciones que no necesariamente son nuestras, pero nos ayuda a ser mejores. Por otro lado, también escribo poesía, y en estos momentos así de vientos de odio, la poesía es el espacio que me permite como que sentir luz y sentir amor y tratar de luchar para eso. Sí. Bueno, y vuelvo contigo, Juan Carlos, porque cantaste la canción. Y eso, ¿verdad? Me recuerda que, ¿verdad? El amor y el odio, muchas veces hablamos de ellos como cosas, como opuestos, pero yo creo que son un poquito más como el yin y el yang, que, ¿verdad? El pececito negro del yang, yin, tiene un puntito blanco y el blanco tiene un puntito negro, o sea que quiere decir que en este tipo de sentimiento hay un poquito de este otro y en este tipo de sentimiento hay un poquito de este otro, o sea que no necesariamente son opuestos. Y el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, dice que el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia, ¿no? Ahí va la canción, o sea, ódiame por piedad, que la indiferencia es peor. Entonces, esta indiferencia, yo ¿verdad? He leído un poco de los tres y lo veo
los tres, o sea, que trabajan el tema de la indiferencia. Entonces, puede haber muchos tipos de indiferencia. Está la personal, está la del nivel social y está la de las esferas de poder. Yo veo en tu última novela, Cuando vuelva a diciembre, veo que hay distintos tipos de diferencia. Hay una que a ti te incomoda más, te mueve más o quieres, no sé, te inquieta más que otras. Qué interesante. Quiere decir que las canciones de Jaramillo siempre tuvieron la verdad, ¿no? Porque lo de la indiferencia hiere menos que el olvido. Es cierto que, por ejemplo, lo estoy pensando a partir de tu pregunta, ¿vale? La indiferencia del poder, por ejemplo, en un momento dado es profundamente dañina, ¿no? Es decir, claro, porque te cosifica. No existo al punto de que directamente no reacciona, no responde en ninguna dirección. Es que incluso si tratara de adversarme podría sentir importante. Pero el hecho cuando hay un poder indiferente, y me refiero, yo qué sé, Hacienda te ha pegado una multa y le envías una carta y no te responde, o estás reclamando en un hospital un cierto tipo de atención, o unas autoridades educativas les escribes y no. Esa indiferencia es en efecto todavía muchísimo más poderosa porque te hace sentir que no eres una persona, ¿no? Yo pienso que desde el punto de vista colectivo esa puede ser la más poderosa, ¿no? La indiferencia del poder, desde luego que la humana, ¿no? Cuando querías una persona y deja de verte y ya ni siquiera te ofrece su odio, ¿no? Sí. Su desprecio, su rabia, sino que simplemente no le importa. Eso también puede ser muy aterrador, ¿no? Pero, pues hablando de si hubiese, ¿cuál creo yo que puede ser la indiferencia? Yo creo que desde el punto de vista literario, en el fondo, pues quizás la indiferencia del poder, es decir, esa manera en que es un poco quizás lo que trabajaba Kafka, ¿no? Es decir, está el castillo, hay algo muy arriba o en el proceso, hay algo muy arriba, muy lejano que ha decidido cosas por mí, pero no lo sé porque como le pregunto y no me responden, creo que es en el proceso que el personaje al principio está preguntando siempre, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Y le dicen, ya se lo comentarán, ya se lo comentarán. Es una sensación verdaderamente agobiante, es la sensación de que eres culpable y no sabes de qué. Entonces creo que desde el punto de vista literario eso puede ser algo muy atractivo y necesario. Sí. De todas maneras, rapidito, sí. Es que Papsi dijo algo que me interesó mucho, hablaba, y tiene que ver con el odio y con el amor. Tú hablabas también de la escritura como una especie de forma de resituarte en el mundo, de reponer como acto de amor, de dar y recibir amor. También vamos a plantearnos que sea de dar y recibir odio, pero creo que fue Brais Echenique que dijo, yo escribo para que me quieran más. Y hay mucha gente que le incomoda esta frase, pero yo creo que es profundamente cierta, ¿no? En el fondo es poco elegante, ¿no? Decirlo, pero yo creo que el acto de la escritura es un acto de una búsqueda de un amor y de evitar la indiferencia. Sí, de que, ¿no? Te vean. De que te vean, ¿no? Ahí no sé si fue Lyotard o quién que dijo, el acto que explica toda enunciación comunicativa es, por favor, no me dejes solo, ¿no? Y creo que algo tiene que ver eso. Estamos diciendo, de alguna manera, por favor, no me dejes solo, ¿no? Buscando un abrazo. Es mejor plantearse teorías sociológicas muy profundas. Pero nada, que me interesó mucho cuando ella comentó eso, y en el fondo tiene que ver con tu pregunta, es huir de la indiferencia del mundo, del tiempo, de los tuyos, de los que no son tuyos. Es escribir para escapar de la indiferencia. Sí, es indiferencia, digo, de una manera, ¿verdad?, bien liviana, pero me recuerda siempre cuando uno, ¿verdad?, llama para algún servicio y entonces está como que, pero diga lo que quiere. No, yo quiero hablar con alguien, diga lo que quiere, ¿no? O sea, o lo que sea, que entonces te das cuenta que lo que hay allá atrás es una máquina que no le importa nada, o sea, y eso me lleva a ti. Me lleva a ti porque tú en el último libro, que dime el título porque es largo. Bueno, el último libro es que son dos en uno. Teoremas turbios, que se llama Viejito, incluye también este mismo volumen, otro libro
de microcuentos, que es La Cónicas Pesadillas, y van todos más o En menos la por cómica. ahí. Pues ahí, el primer cuento, que se llama Golpe de Agua, es un escenario bien extremo, bien distópico, y ahí, ¿verdad?, está esa indiferencia bien palpable. También hay otro tema que a mí me gustó, que es que hay violencia sin odio. Hay violencia sin odio. Y por otras razones, ¿verdad? Porque están en una distopia, en una cosa tan extrema, que a mí me gusta el tema de la violencia sin odio. No sé, yo te quería preguntar sobre eso. O sea, ¿tú piensas que este escenario de indiferencia, de deshumanización, es una posibilidad real? Bueno, pues sí, y lo voy a contar, voy a tratar de contar primero un poquito de qué va Golpe de Agua y cómo entonces llega, ¿verdad?, esta posibilidad de que sí es real. Golpe de Agua trata sobre, a grandes rasgos, sobre un terrorismo de Estado que lo que hace es que a la población, algunos sectores de la población, los convierte en lo que es mi zombie caribeño, por llamarlo de alguna manera, que son simplemente personas, ¿no?, que están de alguna manera están trabajando, son personas que obligan a trabajar todo el tiempo, y esto se hace a través de un proceso de siembra de nubes, y ahí es a donde voy a llegar a lo que es la realidad. En una siembra de nubes que hacía el mismo Estado, voy a llegar, el Golpe de Agua yo lo escribí entre 2015 y 2016, o sea, ya va un tiempito. Y en aquel entonces, pues las noticias eran otras. Recuerdo que estaba toda la cuestión de la deuda, por un lado. Por otro lado, pues también toda la violencia cotidiana de cada día, ¿no? Y yo recuerdo que yo miraba, como siempre, para llegar al trabajo que tenía en aquel entonces, que era por el área de Puerta de Tierra, yo tenía que cruzar una calle que de pronto empezaron, ¿verdad?, a llenar de mosaicos y de muchas cosas bonitas, cuando yo estaba viendo que hacía falta, ¿verdad?, recursos y para otros problemas sociales que son más imperantes. Entonces, de ahí fue que en realidad nació el Golpe de Agua. Y nada, quería hablar también que mencionaste a Elie Wiesel, y me iba a cambiar un poquito, porque Elie Wiesel yo lo conocí por casualidad, no a él como persona, sino a su obra, Night, porque cuando yo era estudiante, yo tuve esta gran oportunidad de estudiar lenguas modernas, en mi caso, que yo estaba loca, tenía una sed de conocer el mundo y de conocer otras personas, y también cómo viven otras personas y cuáles son sus experiencias, ¿no? Entonces, yo soy de Peñuelas, y los que somos de Peñuelas también nacemos en Ponce, como los de Yauco. Así que cuando era estudiante, tomé un curso que se titulaba algo como Problemas del Mundo Contemporáneo, y trataba sobre genocidios y no sé qué, y tuve una compañera que era de lenguas, que también tomábamos muchas clases juntas, que ella se llama Zahia Farhat, y ella es del Líbano. Ella llegó aquí a Puerto Rico cuando era preadolescente, estuvo aquí unos años hasta que terminó, y luego se fue, pero entonces nos hicimos muy amigas, pues porque ella había tenido experiencia en la guerra, no real, y familiares que habían muerto en Siria, etcétera, etcétera. Entonces, y sí, tuvimos una afinidad inmediata, nos hicimos muy amigas, precisamente por eso, por los escenarios, ¿no?, de violencias extremas. Y yo recuerdo que ella era mucho de poesía y fotografía, pero yo tenía mis otros gustos. Y recuerdo que alguna vez yo le prometí como, mira, yo quisiera escribir sobre esta experiencia que tú tienes y cómo a mí me ha tocado, y también a todos los que estudiamos con ella, ¿no? Así que de ahí en realidad fue que salió este bonito, El Visitante de las Estrellas, ¿no?, que de hecho la dedicatoria es a Zahia Farhat. Y bueno, pues yo creo que eso era lo que quería más o menos comentar. Y Alexa.
Bueno, Alexandra. Alexandra, tú miras los rincones oscuros de la psiquis, el deseo mal puesto, como yo digo, el deseo mal puesto. ¿Qué te disfrutas de escribir de esos rincones oscuros? ¿Dónde está el amor por hacer eso? ¿Qué me disfruto? Yo creo que como un intento de querer entender de alguna manera, un poco... A veces me parece interesante la niñez cuando juega, que a veces juega a matarse. Y que a veces mira, no, yo tengo 2 hijos. Pero mira, no juegue, mamá es jugando, estamos jugando. Y está bien claro que están jugando, pero se están matando. Y a veces se dicen unas cosas que es como que, y ahora con los juegos electrónicos que son de matar, y que ahí hay una cuestión mucho más concreta, aunque es, ¿verdad? Es como una plataforma de juego. Y la palabra jugar se escucha espantosa, pero un poco como que me gusta jugar con la oscuridad porque es un juego. Porque en tanto juego con ella, yo no la estoy reproduciendo en la realidad. Y me permite explorar y querer entender a la gente, porque yo no sé, estoy bien confundida con eso de la violencia sin odio, estoy bien confundida con lo que decimos que es justicia, pero no es justicia, es castigo, y se hizo justicia, no se hizo justicia, porque lo que hicieron fue castigar a la persona, pero justicia sería que se repare lo que está pasando y que haya una real ayuda y una real atención, intención con las familias de ambas partes, no sé, como que hay cosas que se me hace muy difícil porque me parece muy complicada, yo no tengo tal vez la capacidad mental para poder dar soluciones claras sobre todas las cosas que pienso, pero jugar con la oscuridad, jugar con los lados raros de los personajes, tratar de entender, pues de algún modo me hace sentir que estoy un poco apostando a la justicia y pues es un juego. Por alguna razón, será pues eso mismo, yo no quiero ser nunca nada de eso, de lo que escribo, y mi apuesta es en tanto juegue con ello y en tanto lo hable, mientras más uno habla y piensa cosas que te incomodan, pero ¿por qué rayos? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues yo creo que es una manera de al menos sanar la herida que me causó leer una noticia, pensar algo, ver cosas, etcétera, etcétera. No sé si estoy contestando, pero por ahí va la cosa. Bueno, ¿te parece a lo que dice Juan Carlos? Que es, en mis novelas por lo menos le puedo dar un final, el final que más me guste. Exacto. O sea, si no es feliz, por lo menos el que más me tenga sentido. Ay, mire, yo tenía una petición, Juan Carlos, que tú que eres cantante. Estaba pensando en la canción esta, no sé si la conoces, de León Gieco, solo le pido a Dios que la guerra no me haga indiferente. ¿Sabes lo que digo? Pero nada, pues eso, cuando hiciste la pregunta de lo indiferente, yo tengo la canción para el público. Pero bueno, Sí, pero dice, ¿verdad? solo le pido a Dios que la guerra no me haga indiferente, pero yo creo que esas indiferencias de cuando vemos tanto, está pasando tanta cosa, que llega un momento en que nuestra manera de... Lo normalizamos y la manera tal vez de protegernos es, yo no quiero ver las noticias, yo no quiero saber, yo no quiero esto, yo no quiero... Y si esa es de una manera, pues yo diría que momentánea está chévere, pero que eso no nos convierte entonces en indiferentes al punto que nos hagamos unos irresponsables ¿verdad? De la comunidad inmediata y global, no sé. De momento me siento que estoy aquí como... No, es verdad, es verdad. Tú tienes... Es que me hace pensar en... Hay una película, la última de DiCaprio, One Battle After Another, donde están, ¿verdad? Está, guerra civil brutal, todo es violencia, y entonces entran en una callecita donde está todo perfecto, y es que ellos dicen, no, es que nosotros no miramos para allá. A mí me estuvo eso bien interesante, me está interesante también pensando en tu obra, Juan Carlos, porque tu obra, especialmente esa última novela, trabaja la memoria y el desarraigo también, o sea, ¿verdad? El escritor está allá en España, está hablando de Venezuela, pasan un montón de cosas, Venezuela mismo va cambiando, o sea,
bien interesante bajo el tiempo que está corriendo, qué es lo que uno quiere ver, qué es lo que uno quiere recordar. Cuando tú te escribes esa novela, ¿qué tú querías que la gente viera? ¿Qué es lo que tú querías recordar? Tere, yo soy la voz del odio. Ah, tú eres la voz del odio. Les quedan 5 minutos antes bueno, de ir a pues las ya. preguntas y respuestas. Yo te respondo en 2 minutos. La novela cuando vuelva a diciembre, hay algo maravilloso, lo conocerán algunos, un plato decembrino venezolano que se llama yaca, que es muy rico, es un pastel relleno envuelto en hojas de plátano y es un plato que se junta a toda la familia para cocinar. Y me encanta, así como he probado ahora el mofongo, ¿no? Es lo que Sí, comí yo ahora. tengo Que los estuve, pasteles. sí. Me encanta el plato, pero además me gustaba el tema de que se juntara toda la familia. Me parecía que desde el punto de vista literario y dramático daba mucho juego, porque ese día se reúnen los cuñados que no se hablan, los primos que se desean pero que están casados, no entre ellos. En fin, pasan muchas cosas, ¿no? Los hermanos que se deben dinero. Y yo dije, bueno, ahí hay una posibilidad interesante desde el punto de vista dramático, pero quería también desarrollar una memoria sobre algo que me gusta mucho, que es la comida, no solo las hallacas. Creo que la comida es un momento maravilloso del cuerpo y es un acto de amor, y eso es un acto de un amor comunitario, ¿no? Es una familia que se junta ese día para cocinar. Y creo que por eso me interesaba dejar esa huella, porque además esos platos crean una memoria familiar, ahí la gente se junta, va contando las hallacas de los otros años, todo lo que pasó, y siempre se finaliza de la misma manera. Esto es fundamental, y dice, han quedado mejores que nunca, ¿no? Sea o no sea verdad, hay que decirlo. Entonces creo que es un acto amoroso que ocurre allí entre las personas. Bueno, y nos quedan 2 minutos y medio, 3 minutos. Ahí quedan 3 minutos, así que aprovechen. Bueno, ¿alguien quiere...? Yo mencioné eso de la violencia sin odio, porque es un tema que a mí me parece interesante. No sé si, o sea, Alexandra habló, no sé si a ti te parezca interesante ese tema. Creo que la violencia sin odio existe. Claro. Y es todavía Yo vi más... mis perros el otro día hacer violencia sin odio. Claro, no, y es Sí. todavía más cruel, ¿no? Es más cruel porque esa cosa de la violencia cuando no tiene ninguna sensación es algo todavía más siniestro, es algo de... El otro es una cosa, no sé, simplemente está como lanzando allí una fuerza. De todas maneras, yo quería insistir en algo que dijiste, que hablabas de, decías, no, me siento mal al usar la palabra jugar, pero Cortázar decía que escribir era jugar, era un juego, con la seriedad de los juegos de los niños. Y yo creo que los escritores somos personas relativamente felices porque somos adultos a los que se nos permite seguir jugando. Así que reivindique esa palabra porque sí, jugamos con la oscuridad, con el fulgor. Sí, Jugamos. lo que me hace sentir mal es decir que juego con eso que es con la oscuridad, con la tal vez mezquindad de las personas, con las tragedias, pero juego con ellas para como tratar de entenderlas, como que, porque tú me preguntaste que me causaba placer. Bueno, sí, o sea, Y como siempre- escribir un personaje odioso Exacto. puede ser divertido. Por eso, porque es placentero en tanto uno está jugando, porque es como divertido y ver a dónde uno lo lleva y cómo uno lo mueve. Pues eso, no, a mí me encanta jugar de lo que sea. Y si me puedo dedicar a jugar y puedo estar jugando todo el día, pues es el cielo. Exacto. Entonces, creo que hay tiempo para preguntas. Ok. Bueno. Okay. ¿Alguien quiere añadir algo más antes de abrirlo a preguntas? No, me quedó la curiosidad de si Papsi piensa que la escritura es algo lúdico también. Sí, dale. ¿Tú no tienes? Bueno, de hecho, sí. De hecho, pienso que los juegos de por sí, en los juegos de mesa particularmente, juegos de video, también tienen su parte de escritura, ¿no? Los juegos de mesa todos tienen alguna inspiración de por sí, se hace siempre también una narración para que los jugadores, ¿no? Se adentren, digamos, al imaginario de ese juego. A mí me encantan los juegos de mesa, eso era algo que estoy como que eso debo incluirlo en mi biografía, seguirlo poniendo allí porque es que me fascinan. Sobre el juego, la escritura como juego, pues sí, estoy también con mis compañeros. A mí me gusta mucho explorar la psiquis humana, ¿no? La condición humana y creo que al crear, yo digo que son personajes más grises también. Que otra cosa, me gusta explorarlos también un poco como también comentó Alexandra,
para pura curiosidad, ¿no? Cómo las personas llegan a esto, o sea, que tú estás tratando de, qué estás pensando, qué idea, o sea, qué condiciones también externas te están condicionando a que hagas esto, actúes de esta manera, no reacciones de cierta manera. Así que sí, empleo mucho el juego de esa manera y no solo como exploración, sino también pues, del otro lado de la reflexión, ¿no? ¿Cómo no podemos ser así? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿O qué cosas, verdad, debemos modificar, ¿no? Para hablar de alguna manera. Pues si alguien tiene preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, porque yo me quedé con preguntas. Puede ser pregunta, comentario, si no, tienes 20 minutos pues, más está bien. para que sigan hablando. Pues nada, yo quería preguntar al primero que se le ocurra cuando, ¿verdad? Cuando están faltos de amor, de buscar amor, no necesariamente romántico, ¿verdad? Ese sentimiento de comunión, ¿verdad? De universalidad. ¿Hay algún autor al cual ustedes acudan? ¿Algún músico? ¿Hay algo en el arte a quien ustedes acudan, que les dé paz o que los inspire? Bueno, pues voy a hablar. Es que me mencionaste como dos cosas y pensé tanto a la vez. Del arte de un lado, que eso era algo que no tenía planificado, hablar sobre arte, a mí me trae mucha paz. Yo digo que yo era músico, en algún momento no era percusionista, estuve en la banda sinfónica de la UPI, así fue que pude estudiar, gracias a la UPI, a esas becas que existían, que ya no están. Así que yo creo que yo me voy a la música siempre, a veces me gusta escuchar la famosa música de la rabia, ¿no? Que a mí me canaliza. Y también todavía me reúno con personas, ¿no? que sí son músicos y que están, ¿verdad? en la industria y tocan por ahí. Y yo creo que eso son mis sábados de la paz, porque eso es lo que hago con amigos músicos. Nos reunimos simplemente a tocar lo que nos gusta. Ahorita pusieron Beatles por ahí, así que por ahí va, siempre mensajes de paz y amor. Y entonces de escritores, pues voy a irme a, como mencioné, El visitante de las estrellas, y para mí es muy importante ese libro porque no solamente trata, ¿verdad?, los conflictos bélicos, la guerra, sino que también toca temas de lo que es la maternidad y paternidad responsable, ¿no? En ciertas figuras, en caracterización, etcétera, etcétera. Lecturas, pues mira, para esa, lo que fue El visitante de las estrellas, como eso ya yo lo escribí hace tanto tiempo, yo digo que estaba más pegada a esas otras lecturas que me hubiera gustado que me hubieran preguntado en aquel entonces, que las tenía más frescas. Pero, por ejemplo, todo lo que es, digamos, ficción que viene de la autobiografía, de estos escenarios, recuerdo Imre Kertész, que creo que fue Nobel 2002, tenían unas novelas ficcionizadas basadas en sus propias experiencias de trabajo forzoso, ¿no? Forzado. Me gusta mucho, hay un escritor, Tommy Ungerer, que es de Alsacia, escribe literatura infantil, juvenil, y también escribe, digamos, memorias. Él también es ilustrador, así que todo lo que es sus memorias de infancia, memorias de lo que son las ocupaciones, las guerras, etcétera, etcétera, él la plasma muy bien en esa literatura. Así que yo diría que esos son como, ¿verdad?, ciertos referentes. Y mis géneros, ¿no?, que yo escribo ficción especulativa, ciencia ficción, fantasía, horror, no me voy nunca por la ficción realista, ¿no? Así que me gusta mencionar a las compañeras que escriben también especulativa. De aquí me gusta, leo mucho, por ejemplo, la literatura de Ana María Fuster cuando estoy en casa, leo a Ana, leo a Gretchen López. Fuera de aquí me gusta mucho la literatura de Malena Salazar Maciá, que es una escritora cubana de ciencia ficción multigalardonada y escribe preciosísimo, o sea, unas historias magníficas y una manera de comunicarlas también, de escribirlas, esa estructura que ella tiene en toda su obra. Dominicana, Isis Aquino, me gusta mucho también su poesía.
Y digamos, también he descubierto otras personas como Gabriela Damián Mirabete, que es mexicana, que también tiene, creo que es La música y los pétalos, es uno de los cuentos de ellos que me gusta mucho. Así que nada, yo estoy siempre recomendando a mis escritoras de la especulación y también a mis padres de la cuentística de la especulación. En mi caso, pues Bradbury, que pues, me encanta como esa simplicidad en la escritura de las oraciones, como eso, digamos, ese lenguaje para todos. No me gusta mucho. Y bueno, Joe Hill también, porque no es clásico ni nada, pero para mí ha sido medio padre también en la cuestión de llevar esos escenarios extremos específicamente al horror y cómo darles entonces el matiz de la reflexión social, que es lo que a mí me interesa siempre en mi obra. ¿Y Alexandra? Sí, yo estoy ahí pensando. Lo que pasa es que yo no es como que, ay, necesito amor, deja ver, voy a ir a donde este autor o esta autora y voy a releerla. Honestamente no es que tenga ese tipo de práctica, por decirlo de alguna manera. Pero sobre el amor estuve leyendo Bell Hooks, All About Love, de Bell Hooks. Me gustaba, hay un libro de Sara Ahmed que es el que dice que lo de la feminista que aguafiesta. Recientemente Butler escribió un libro que es sobre la no violencia, así que en términos ahí, digamos, más teóricos de pensar en el amor, pues pienso en esos libros. Pero a mí la poesía me gusta mucho, pero que no importa lo que esté leyendo, pues por alguna razón si estoy buscando amor, puedo encontrar amor. Aunque sea en una cosa bien terrible, pues tal vez veo el amor que le pone la persona que escribe a cómo lo está haciendo. Y puedo ver como que en esa cuestión artesanal, material del texto, un acto de amor por lo bien que está escrito. Entonces hay una cuestión de no necesariamente a nivel temático, pero esto también es una casa para mí, que es una novela de amor materno-filial hermosísima de César Cardona, así que si están buscando una historia amorosa y buscan amor, yo creo que esa novela que es tan reciente. Me gusta mucho Amanda Hernández, Nicole Delgado, me gusta Francisco Félix, que son boricua, y que hay veces que el referente que tengo en común, porque pues somos boricuas, etcétera, etcétera, y están hablando de poesía, se están escribiendo poesía sobre lugares que puedo de alguna manera conocer, identificarme, pues yo creo que sí que me provee bastante amor, pero en un sentido completamente honesto, a mí respirar me da mucho amor, y la naturaleza me da mucho amor, y es verdad, como que hay veces que la quietud del paisaje, no es que yo sea así una mística contemplativa, pero sí pienso que la naturaleza, como que el ver un espacio vivo, pues nos llena de energía y nos llena de amor. Es verdad, y como dice Juan Carlos, la comida también, aquí en comida. este país también. Mira, Ay, no, yo soy súper, a mí me encanta el cine, pero... Lo limitamos a libros y a música. Entonces, en mi caso, a mí el cine me llena de amor, no importa qué clase de película sea. El cine les da amor. también hay películas que están asociadas totalmente a momentos de muy afectivos. Hay una película preciosa que se llama Las bicicletas son para el verano, que es una película española y es una película dura, ocurre en una guerra, pero gracias a esa peli yo entendí lo que era el horror de creo haber entendido lo que era el horror de una guerra. Es una peli que ocurre durante la guerra civil, pero nunca ahí se ve ni una batalla, pero se ve cómo la guerra va transformando la familia. A quienes no la hayan visto, que tengan el placer de verla, por favor fíjense, hay un momento que es una escena de unas lentejas y allí está descrito lo que es la escasez, la mentira, la necesidad de sobrevivir, la culpa, todo en ese pequeño momento. Entonces sí, claro que el cine también es una muestra de amor, verlo con quien lo ves, las veces que lo has visto. Yo, con respecto a la pregunta en principio, te digo que cuando quiero recuperar cierta afectividad, pues vuelvo a las novelas de Alfredo Bryce Echenique, que hizo del amor como su gran protagonista, como tema. Son unas novelas que me encantan, me siguen gustando, me siguen interesando mucho, y ese era el tema del amor desgraciado, que es el que da juego en literatura, porque el amor feliz
Es aburridísimo. ¿Quién va a escribir? Eso no llega ni a microcuento, por favor. No, además que caen mal. La gente que te cuenta historias felices de amor, los odio profundamente, ¿no? Sí, y encima me lo vas a contar, ya vívelo, ¿no? Con eso basta. Pero está la obra de Brahe Echenique, pero cuando mencionabas eso y hablabas de tipos de amor, hace poco tuve que escribir algo y pensaba en una novela de Vargas Llosa, que es un novelista que era muy apolíneo, y yo sentí una profunda ternura y decía, estoy envejeciendo, porque las novelas de Vargas Llosa no producen ternura, pero ¿qué ocurre? Y entonces busqué el ejemplar, y entonces vi que me la había regalado mi madre como 40 años atrás, con una dedicatoria muy bonita. Yo en ese momento había decidido dejarlo todo, irme a las calles, a hacerme hippie en los años 90, cuando ya los hippies no existían, y no estudiar y no trabajar. Yo creo que tenía la razón, pero bueno, en todo caso ella estaba muy preocupada, y ella me pone en esa carta, bueno, espero que te calmes, que te tranquilices, que vuelva, no odies, hijo, por favor, no odies. Y al final me decía que consigas tu camino y que hagas lo que de verdad te gusta, ¿no? Y era porque ya sabía que yo quería escribir. Entonces, claro, cuando vi la dedicatoria y dije, siento una profunda ternura por el objeto físico que está todavía y que conservo. Y estaba pensando también en eso, que los libros son, ya no la lectura en sí mismo, sino los libros, tienen también como un acto de amor. Me dijo que iba a estar viendo el festival en vivo un amigo desde Londres. Debo confesarle, él me prestó hace 45 años un libro que no le he regresado, que se llama 700 palmeras plantadas en el mismo lugar, y que, Julio, querido, creo que no te lo voy a regresar. Ya ha pasado demasiado tiempo, lo tengo todavía, y entonces, para recordar nuestra profunda amistad, cada tanto tiempo releo esa novela, me siento profundamente culpable por no habértelo regresado, pero esa es la prueba de nuestra amistad, que yo te dije, te lo regreso la semana que viene, y tú todavía me sigues queriendo y sigues siendo mi amigo. Qué bonito, qué bien, qué bien. Mira, para... Linda, no me quiero olvidar, ya que mencionaste el cine, hablando de amor, anoche vimos una película que se llama Esta Isla, que los invito a verla porque es una cosa hecha con mucho amor, con mucho amor. Es buenísima. Sí, muy buena. Y entonces, y habla un poco de eso que tú estás hablando, o sea, está muy bien, así que los invito a verlo. Mira, yo tengo una recomendación de una peli, rapidito. Un poeta colombiana. O sea, un poeta que es una película colombiana. Sí, que está también. Buenísima, buenísima, buenísima. Hacía tiempo que no veía una película que me dejara así. Nada para los premios platinos. Ah, pues mira. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Antes de cerrar, El odio se está portando bien. antes de cerrar, estamos viviendo en vientos de odio, ¿verdad? Tenemos la suerte que tenemos un amigo venezolano aquí. Quiero también que Tere participe. Que me digan, en su percepción de escritores, ¿cuál es el momento de vientos de odio que estamos viviendo en este momento, según su perspectiva? ¿Qué vientos de odio los están azotando de nuestras realidades históricas? Nos vemos mañana. Fascismo, por decir una palabra, fascismo. Para no extenderme, lo puedo dejar allí. El fascismo. Yo digo que indiferencia. Estamos viviendo unos momentos de indiferencia brutales, que quizás hasta es peor que el odio. Mira, yo diría totalitarismo, porque no viene solo de un lado. Yo cada tanto tengo que enfrentar alguna campaña de odio en España, que nunca me había pasado en mis 30 años, y viene desde la izquierda, ¿no? Activando lo que es la pirámide del odio, es decir, ¿no? Demonizando para ver en qué momento llegas ya a la violencia física, que es lo que espero que no ocurra, pero que empiezas a ver. Y tiene que ver con el totalitarismo, y tiene que ver con el que se rompieron un poco los diques. Eso lo comentaba ahora en la mesa cuando estaba disfrutándome se han roto el mofongo, se rompieron los diques, y los diques no se rompen solo en una dirección. Cuando se rompe un dique, o sea, que todos podemos odiar, detestar y desear la destrucción del enemigo, independientemente de su adscripción ideológica. Y vivimos unos años en que había una cierta contención con ese tema, ¿no? Con estos temas. Pero una vez que se rompe ese dique, ya es perfectamente posible odiar, despreciar al débil, perseguir al débil, esté donde esté, ¿no? El débil no siempre
El poderoso a veces es débil, el débil a veces es poderoso. O sea, la realidad se va moviendo mucho. Y tiene que ver, creo yo, me parece que tiene que ver un poco con... Me encantó la conferencia de Toro, Ana Teresa Toro, me pareció brillantísima. Creo que tiene que ver un poco con ese mar de palabras que nos está inundando. Son tantas las palabras que recibimos en todo momento, estamos tan aturdidos por las palabras, que cuando llegan las palabras del odio, las palabras del totalitarismo, las recibimos muy cansados. Entonces no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando, porque durante todo el día está la gente mandándote WhatsApp, está la gente mandándote mensajes, estás tú mismo alimentándote de informaciones. Entonces eso crea una indiferencia en el cual no activas las alarmas y decir, esto que estoy leyendo es horrible, ¿no? ¿Y por qué no me escandalizo? Pero es que al día, cuando abres una red social, puedes ver 100 cosas horribles y ya no tienes capacidad de escandalizarte. Y yo creo que por ahí se ha colado el odio reciente. Entonces, yo diría que el acto de odio, el viento de odio que yo estoy comenzando a ver es la xenofobia, ¿no? Como de este momento. Porque durante unos años fue de mal gusto ser xenófobo y de nuevo se ha roto ese dique. Entonces, desde donde sea, alguien que te cae mal, pues simplemente lo demonizas por venir de donde viene. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Vivir es peligroso. Solamente léelo. Deme un minutito para enviarle el micrófono. ¿Cómo no? Y gracias por la paciencia, porque los voy a llevar por un camino un poquito torcido. ¿Y para eso tiene? Primero que nada, yo no soy técnica para nada, dependo de lo que... ¿Aló? Creo que ahora me escuchan, ¿verdad? Bien, primero que nada tengo que dar las gracias inmensamente a mi pueblo natal, que es Caguas, por nutrirme cada 2 años con esta magnífica actividad. Por favor, un aplauso. En segundo lugar, muchas gracias a los compañeros escritores. Ustedes son los chamanes modernos. No es juego, es una actividad sumamente seria. Gracias a ustedes, muchos de nosotros no estamos en el manicomio. Gracias. Por último, les agradezco la paciencia y la atención porque los voy a llevar por un camino un poquito torcido. Así que gracias. Vivir es peligroso. El oxígeno es letal y es lo que necesitamos para vivir. Ser es peligroso. Al tú decidir ser, alguien te va a rechazar. Y sin embargo, en esa tensión entre ser lo que eres o ser lo que otros quieren que tú seas, ahí está la única libertad que conoce el ser vivo. Gracias a nuestros escritores por jugar con la oscuridad. Decía Carl Jung, el psicólogo alemán, que cuando tú aceptas tu sombra, le quitas la fuerza. La manejas en vez de dejar que ella te maneje a ti. Gracias a los que se atreven a ser lo que son y aceptar el rechazo, porque en esta negociación nos volvemos humanos. Gracias por la atención, porque de otra manera no estaríamos vivos. Así que yo los reto a todos ustedes a encontrar el valor de ser auténticamente y sin excusas. Gracias, me encanta que para cerrar cerramos con Carl Jung, que es perfecto cuando uno va a hablar de, ¿verdad?, las ambivalencias del ser humano. Así que muchas gracias, gracias Alexandra, gracias Juan Carlos, gracias Papsi, gracias mil, tremendos escritores con una sensibilidad tan tremenda. Gracias a ti, tan Tere. fenomenal. Gracias a ti también. Gracias, sí. Muchas gracias. Un gran aplauso para ellos.
Yo me siento aquí chiquitita porque yo no lo debería ni decir, pero yo me acuesto oyendo un podcast de crímenes. Pero es una manera también de combatir o de entender el odio. Tenemos unas próximas actividades, ahora tenemos una media hora de receso, pero no se me vayan porque tengo un anuncio importante que hacer. Ustedes saben, deberíamos saber, porque verdad lo publicitamos bastante, que la Escuela de Escritores de España otorgó 10 becas. Aquí este congreso que ya lleva 3 años, y aprovecho para decir que está aquí la directora tanto del Bellas Artes de Caguas como del Congreso junto con Elena San Pedro, Ivonne Class, por la cual pido un aplauso. También está el programador internacional José Manuel Fajardo, pero este congreso tiene varios propósitos. Primero veamos esto, hoy es un jueves, estamos aquí en Moneró sentados conversando. ¿Cuántas veces tenemos esta oportunidad? El Congreso busca el encuentro entre escritores internacionales y los nuestros, en que los nuestros se proyecten. El Congreso busca fomentar la lectura entre los estudiantes repartiendo miles de vales para que compren libros en la Feria del Libro que se está dando simultáneamente. Y ahí es que entran Zoila y Linda, pero también quieren fomentar a los nuevos escritores y entonces se otorgaron 10 becas y una de las universidades que más participaciones tuvo fue el Sagrado Corazón, donde el amigo Ignacio Ferrando, que creo que también está por aquí, y es director de contenido de esa escuela de escritores, o de una de ellas, va a dar unos talleres, tanto aquí, esta noche y en estas noches subsiguientes, como en la Universidad del Sagrado Corazón, pero nos han entregado los nombres de los 10 ganadores y se los quiero decir. Son Alejandro Torres, Coral Murphy Marcos, Mariluz Cruz, Lorraine Roque, Jacqueline Andino, Taira Reyes Díaz, Esdra Milán Borrero, y de la Universidad del Sagrado Corazón, Mía Nieves Reyes, José Martínez y Amanda González. Así es que si los conocen, llámenlos ahora mismo y felicítenlos. Y en lo que nos queda de la tarde, pronto vamos a tener la conferencia del escritor y también amigo del cine, ya que estamos hablando del cine, Rey Andújar, de la República Dominicana, Elogio de la Diversidad. Y luego a las 6 de la tarde es el debate Todos los miedos, el miedo, con Claudia Piñero, que nos visita desde Argentina, Wilda Rodríguez desde Puerto Rico y José Manuel Fajardo de España, con Ignacio de moderador. Y a las 7 de la noche tendremos la lectura de poesía. Así es que ahora tienen una media hora para pulular por ahí, para hablar con los escritores, o para ir al baño, o para visitar la feria. ¿Perdón? Sí, bueno, ustedes, los libros están disponibles en la Feria del Libro. Si ustedes quieren bajar a firmar, por supuesto que tienen que aprovechar esa oportunidad. Aquí está Wilda que los lleva. Wilda, ¿estás por ahí? Perfecto, gracias.